entre una vida y otra, y son muchos estos puntos de concordancia. Por ejemplo, ambos fueron amados por su padre, ambos fueron odiados y traicionados por sus hermanos. José por sus hermanos de sangre, el Señor Jesucristo por sus hermanos de raza. Ambos, el Señor Jesucristo y José, fueron vendidos por piezas de plata. José por 20, el Señor Jesucristo por 30. Ambos fueron falsamente acusados. Ambos fueron condenados por crímenes que no cometieron. Ambos fueron abandonados y olvidados. Ambos sufrieron, pero fueron exaltados después de sufrir. Y lo más importante, ambos fueron el medio de salvación para aquellos que los traicionaron. José para sus hermanos, nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros, que antes de Él, durante su vida y después de su vida, lo hemos traicionado, cuando anteponemos nuestra voluntad a su voluntad. En palabras de un comentarista bíblico, William Griffith Thomas, es imposible no ver las tan cercanas, numerosas e impresionantes semejanzas que hay entre José y Cristo. Si queremos, dice Griffith, un mayor provecho al estudiar la vida de José, debemos hacerlo a la luz de la historia de nuestro Salvador. Y creo que tenemos que estar de acuerdo con él, porque en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo es el gran tema de toda la Biblia. Toda la Biblia gira en torno a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Y por lo mismo, todas las líneas de la historia de nuestra redención apuntan a Él. Y más aún de manera extraordinaria y excepcional en el caso de la historia de José. Al estudiar, pues, a José, veremos destellos de quien nació siglos después allá en Belén de Judea. El José del Antiguo Testamento nos va a guiar al hijo de José del Nuevo Testamento. Y hay dos observaciones claves que debemos hacer sobre la historia de José para entenderla mejor. Dos observaciones que debemos tener claras desde ahora que vamos a empezar para obtener un mayor provecho de esta historia. Primero, José no supo cómo iba a terminar su historia, pero nosotros sí tenemos ese problema. Nosotros sí sabemos cómo termina la historia de José, y eso puede hacer que perdamos de vista lo asombrosa y lo impredecible que es la vida de José. Así que debemos ponernos en los zapatos de José para no perder el sentido de lo inesperados que fueron los eventos en su vida en el momento en que sucedieron. Igual que cualquiera de nosotros, José no tenía ni idea de lo que le deparaba el futuro. Cuando él se dedicaba a cuidar las ovejas de sus hermanos, cuando era adolescente, esa era su vida. Él se dedicaba todos los días a cuidar ovejas y no sabía más. Cuando él estaba en la cisterna en donde sus hermanos lo pusieron, él no sabía qué iba a suceder. Muy probablemente pensó que ese era su fin. Estar en una cisterna en medio del desierto abandonado por sus hermanos no te da mucho terreno para hacer planes para el futuro. De manera que no creo que José en la cisterna haya hecho planes para el futuro. Lo mismo cuando terminó en la casa de Potifar, él no sabía lo que vendría después. O cuando la esposa de su patrón lo acusó falsamente de violación, luego que él se negó a faltarle a Dios y a su amo, ¿qué pasaría? José lo desconocía por completo. Muy pronto él se dio cuenta de qué pasaría. Fue a parar con todos sus huesos a la cárcel, ¿no?
Pero la verdad es que los propósitos de Dios para la vida de José, que a nosotros ahora se nos hacen tan familiares, José no los vio de manera anticipada, hasta que Dios fue revelando cada uno de ellos una vez, o uno a la vez, un propósito a la vez. Y en eso podemos sentirnos plenamente identificados con José. Porque estoy seguro que si yo les pregunto a cada uno de ustedes o a cualquiera de ustedes, ¿saben con certeza lo que va a pasar con sus vidas la próxima semana? La verdad es que no lo sabemos. Tenemos planes, tenemos una agenda, sabemos que vamos a ir a lugares, que vamos a ver gente, pero sabemos también que hay 1000 imponderables, que hay 1000 cosas que están fuera de nuestro alcance, que pueden cambiar ese futuro tan cercano nuestro como la semana que entra en un santiamén. La verdad es que nuestras vidas son cortas, son frágiles y son inciertas. Ninguno de nosotros sabe lo que el mañana nos va a traer. El cirujano que removió el tumor de mi cuello hace 3 años y medio, antes de operarme me dijo que el promedio de sobrevivencia a un tipo de cáncer como el que yo tenía era de 5 años. Y dado que cuando a mí me lo descubrieron yo ya tenía 3 años con él, el pronóstico que él hizo para mi vida fue de 2 años. Así que si hacemos cuentas, yo ya llevo 1 año y medio extra después del pronóstico que él me dio. Y gracias a Dios hasta ahora el cáncer no ha regresado. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Tristemente, el doctor Torrescano falleció 1 año después de que me operó. Nadie sabemos lo que el futuro nos depara. Yo no sé lo que Dios tiene para mí el día de mañana. Y la verdad es que nadie de nosotros lo sabemos. Y por eso debemos hacer lo que José hizo. Él tampoco sabía lo que el futuro le deparaba, pero nunca dejó de confiar en Dios. Hermanos, yo los invito pues a que en los próximos domingos sigamos la historia de José como seguimos la historia de cada uno de nosotros, un día a la vez. Esa es la primera observación. La segunda observación: es cierto que José fue un hombre valiente, un hombre fiel, un hombre talentoso, pero en su historia el verdadero héroe es Dios. El mismo José lo reconoce. Si usted va a Génesis 50, en el versículo 20, ahí en una sola frase podemos leer el papel que la familia disfuncional de José tuvo en su vida y el papel de Dios en su historia. Génesis 50, 20, ¿qué dice? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para el bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. La frase es: ustedes quisieron hacerme daño. La revisión 60 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ciertamente fue imposible para José, mientras viajaba en esa ruleta o en esa montaña rusa, que su vida fue en muchos momentos, ver ese propósito de Dios. Pero la realidad es que siempre la mano invisible de Dios estuvo trabajando en cada evento de su vida para producir el resultado final que Dios tenía ya planeado para José desde un principio. Una de las mayores cosas
que nos enseña la historia de José es precisamente la providencia de Dios en todas las cosas. Entendida esta providencia como la manera en que Él gobierna su universo. Nada de lo que pasa en el universo, sea allá en el cosmos, sea a nivel microscópico, sea a nivel celular, o sea a nivel personal de cada uno de nosotros en los detalles de nuestras vidas, nada pasa desapercibido para Dios. Amén. Nada está fuera del control de nuestro Dios. Y esa es una de las mayores cosas que la historia de José nos enseña. Y tenemos que tener, valga la redundancia, cuidado en no dejar de apreciar ese detalle. Porque si no vemos que en toda la historia de José la mano de Dios estuvo presente como está presente en cada una de nuestras historias, entonces podemos perder la principal enseñanza de la historia de José. ¿Cuál es? Que la mano de Dios está en cada uno de los detalles de nuestras vidas. Hay muchas lecciones importantes que la historia de José nos enseña, pero muy por encima de todas ellas, su historia nos señala hacia Dios. La vida de José nos prueba que detrás de la más severa circunstancia está el rostro sonriente de Dios. Y eso es muy importante para nosotros, hermanos. Que sepamos eso, que asimilemos eso, que confiemos en eso. Porque en nuestras vidas necesitamos un Dios grande. Porque cuando tus hermanos te odian y te traicionan, un Dios pequeño no sirve. Porque cuando te acusan falsamente de violación, un Dios talla mediana no te ayuda mucho. Cuando parece que todos te dejaron olvidados en una prisión, un Dios de tamaño promedio no te da mucho sustento. Lo que necesitamos entonces es un Dios grande, más grande que cualquiera de nuestros problemas. Necesitamos un Dios cuyos caminos sean tan vastos que nosotros no los podamos ver, que queden más allá de nuestra comprensión. Necesitamos un Dios cuyo propósito no solamente sea el propósito que Él tuvo para mi papá y para mi abuelita o mi abuelito. Un Dios cuyos propósitos alcancen a mi abuelo, a mi papá, a mí, a mi hijo, a mi bisnieto, a mi tataranieto y a todas mis generaciones. Ese es el Dios que yo necesito y ese es el Dios que usted necesita. Necesitamos un Dios cuyos propósitos alcancen